Hola, buenas tardes. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad de encuadre en la que voy a presentar el tema materiales didácticos y su relevancia para la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes con discapacidad. En ese sentido, le pido por favor al equipo de transmisión que me apoyen con la presentación de PowerPoint, por favor. Muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Bueno, el contenido de esta presentación tiene 4 grandes elementos. Primero voy a comenzar con una actividad inicial en la que quiero que todas y todas las personas que nos están viendo participen. Ahorita les digo en qué consiste. La segunda parte voy a explicar qué son los materiales didácticos y en la tercera parte qué podemos hacer para que los materiales didácticos sean accesibles. En una última parte voy a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan usar y diseñar sus propios materiales didácticos, tanto estudiantes como asesores. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tenemos una actividad que se llama memoria y algo más. Quiero que presten atención a las siguientes palabras, se las voy a ir diciendo. Primero las de la primera línea. Voy a pedirle al equipo de transmisión que cuando yo termine de decir la última palabra, puedan cambiar a la diapositiva anterior para que ustedes puedan hacer un ejercicio de memoria y me digan qué palabras recuerdan. Ok, comienzo. La primera palabra es París, segunda, Berlín, tercera, Roma, cuarta, Tokio, quinta, Washington, sexta, Bruselas y séptima, Madrid. Ahora ustedes piensen qué palabras de las que dije recuerdan. Piénsenlo en sus mentes, escríbanlo si quieren en un papel. Ok, ahí nos pueden decir si recuerdan 3, 4, 5 o las 7 palabras. Ok, regresamos a las palabras. Ahora les voy a leer una segunda parte. También son 7 palabras. Comienzo. La primera, Hanoi. Segunda, Haiphong. Tercera, Nam Dinh. Cuarta, Thai Nguyen. Quinta, Cam Pha. Sexta, Lang Son. Y séptima, Yen Bai. Pasamos a la otra diapositiva. Ahora quiero que piensen y puedan escribir o recordar cuántas de estas últimas palabras. 1, 2, 3, o hay alguien que sí recuerda las 7. Ok, bueno, pues hicimos este ejercicio para comentarles qué pasa con nuestro cerebro cuando recibimos información. ¿Podemos pasar a la tercera diapositiva, por favor? Bien, esta actividad sirve para saber qué elementos intervienen en el aprendizaje. Como pueden darse cuenta, tuvimos un registro sensitivo. Ustedes pudieron ver las palabras en la presentación, también las pudieron escuchar y la intérprete Eunice nos está haciendo el favor de pasarlas a lengua de señas mexicana. Entonces, aquí hay algo muy importante que es este registro sensitivo de cómo estamos recibiendo la información. Ahora, también hay otro proceso que tuvimos en esta actividad que tiene que ver con la memoria y la atención. Algunas y algunos de ustedes pudieron ver las palabras y escucharlas, ver la seña o el deletreo de estas y también tuvieron una memoria a corto plazo de qué es lo que recuerdan. ¿Sí? Nuestro tercer elemento son los conocimientos previos. Entonces, supongo que les fue más fácil recordar las capitales de aquellos países que conocemos más. Son capitales de países europeos que hemos escuchado en películas, en clases, hemos visto en libros, en fotografías, etc. Pero las palabras del segundo grupo son palabras de Vietnam, de un país que se llama Vietnam, y son capitales de ese país. Entonces, digamos que por lo menos para mí, esas capitales no son tan próximas porque no las he visto en cine, no las he visto en libros, no las he visto en algunos otros materiales. Esto es un ejemplo de los conocimientos previos, aquello que nosotros ya hemos visto con anterioridad, aquello que conocemos, que es cercano, que es próximo a nosotros. Ahora, también en este aprendizaje intervienen elementos como la interacción. La interacción tiene que ver con, por ejemplo, cuando yo les hice la pregunta de qué capitales recuerdan más,
pues hay una pequeña interacción de el público conmigo para que ustedes puedan pensar, aunque no me escribieran por el chat o no nos pudieran dar la respuesta, pero hay un tipo de interacción en los que ustedes tuvieron que hacer algo con esta actividad. Ahora, la motivación también entra en estos elementos. Yo quiero pensar que las personas que están conectadas viendo esta transmisión están motivadas por ver, aprender algo, recibir cierta información, etc. Y finalmente, el último elemento que coloqué aquí tiene que ver con la elaboración. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahora con esta información que les acabo de proporcionar? ¿Sí? Son algunos elementos que intervienen en el aprendizaje. Hay más, digamos, hay más elementos. Yo quise mostrar estos porque son los que se relacionan con la actividad. Ok, siguiente diapositiva, equipo, por favor. Bien, voy a comenzar explicando un poco qué es el aprendizaje. Todas y todos, desde que somos muy pequeños, aprendemos muchas cosas a lo largo de la vida. Sin embargo, hay un aprendizaje que es intencionado, el aprendizaje escolar, en el que alguien nos quiere enseñar algo porque eso es valioso para nuestras vidas. Entonces, la construcción de aprendizajes o de conocimiento se produce gracias a la relación de tres elementos, ¿sí? El primero es los estudiantes, el segundo es el contenido y los terceros son los asesores y asesoras de CAED. Ahora, ¿qué hacen los asesoras y asesores de CAED para que se pueda construir ese aprendizaje? Ellos construyen significados y dan sentido a los contenidos de aprendizaje. ¿Sí? Ellos son responsables de mediar entre la información y sus estudiantes de cómo promover esta interacción, cómo pueden usar esa información, cómo pueden apropiarla, cómo pueden darle un significado distinto. Ahora, ¿qué hacen los estudiantes cuando reciben esta información? Ellas y ellos llevan a cabo actividades mentales para apropiarse del contenido, que elaboran una versión personal del mismo. Por ahí dicen algunos expertos que el aprendizaje es como la huella digital. Cada uno de nosotros tenemos una distinta forma de aprender. Entonces, cuando yo recibo esa información, le doy una versión personal a ese conocimiento. Ahora, el contenido, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, porque estamos hablando de los materiales didácticos, tiene que presentarse en formas diversas y variadas en cuanto a la cantidad y a la calidad. Y estos tienen que ajustarse al proceso que cada estudiante está haciendo para su construcción. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ahora voy a presentar qué es el material didáctico. El material didáctico son aquellos instrumentos que se utilizan con la intención de facilitar el aprendizaje en el estudiantado. Ya en la mesa anterior en la que participaron las y los especialistas en discapacidad, nos mencionaron que, por ejemplo, hay distintas formas de acceder al conocimiento o a la información. Cuando la especialista Paola dio su ejemplo de, por ejemplo, conocer las flores, yo me puse a pensar en una pregunta. La pregunta es, ¿se puede sentir la información? De acuerdo con lo que nos comentó Paola, sí, la información la recibimos a través de elementos visuales, olfativos, por el tacto, por la escucha, de diferentes formas. Entonces, la labor de las y los asesores es facilitar que este aprendizaje se dé por estos múltiples canales. Ahora, los materiales didácticos se pueden presentar al inicio, durante o al cierre de una asesoría. Eso lo puede decidir el asesor o la asesora, también con el consejo o la necesidad que tiene cada estudiante. Para esto es importante utilizar algunas estrategias de enseñanza. ¿Qué promueven entonces los materiales didácticos? Entre otras cosas, estimulan el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes. También permiten conocer, comprender y analizar la información. Ya nos comentaron también en la mesa pasada que, por ejemplo, como lo decía Marisol, el libro de texto, el libro de preparatoria abierta, es, digamos, el material didáctico base, pero a partir de él pueden desarrollarse o diseñarse otros materiales que lo complementen. De igual forma, las y los compañeros nos dijeron que no se recomienda solamente utilizar un material didáctico, sino que la idea es que de este se puedan pues desarrollar otros que puedan complementar esta información.
Una tercera característica que tiene el material didáctico es que apoyan en el desarrollo del pensamiento lógico, la comunicación y el lenguaje. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora, esta diapositiva tiene algunas recomendaciones de cómo elaborar materiales didácticos. Hay materiales didácticos que se usan por los asesores para enseñar algo a sus estudiantes, pero también hay materiales didácticos que pueden diseñar los propios estudiantes y que ellos mismos pueden usar para su estudio y para su aprendizaje. Para los dos casos, se recomienda seguir los siguientes pasos. El primero es establecer el objetivo de aprendizaje. Aquí es identificar qué quiero enseñar o qué quiero yo aprender. Es diferente si yo quiero, por ejemplo, aprender un tema de matemáticas, a uno de historia o alguno de ciencias naturales, de química o de física, porque cada uno tendrá un distinto objetivo de aprendizaje. También tiene que ver el nivel en el que yo quiero aprender algo. Por ejemplo, si yo estoy iniciando en ese tema, lo primero que tengo que hacer es conocerlo, de qué se habla. Tengo que conocer cuáles son las palabras vinculadas, tengo que conocer, pues, qué es ese tema, en qué se usa, quién ha hablado antes de ello. Si yo quiero llegar a un segundo nivel, entonces puedo comprender esa información. Es decir, algo donde yo lo entiendo e incluso puedo explicarlo a alguien más, a algún compañero, a alguna compañera o a mi asesor y a mi asesora. Después también puedo aplicar ese conocimiento, es decir, hacer algo, por ejemplo, si yo aprendí algo sobre el ciclo del agua, puedo ahora captar el agua de lluvia para poder hacer algo en mi CAED, ¿sí? Entonces tiene que ver con ese nivel en el que yo quiero avanzar con mi aprendizaje y mi conocimiento. Una segunda parte para la elaboración de materiales didácticos es conocer o haber estudiado el contenido. Yo quizá no puedo elaborar un gráfico o un cuadro sinóptico, un mapa mental, si no he estudiado bien esa información. Entonces tengo que tenerla bien dominada, bien estudiada y poder hacer una síntesis de qué es lo más importante y qué es lo que quiero plasmar en mi material didáctico. Una tercera etapa de esta elaboración es identificar las características de la población a la que va dirigido. Este punto es mucho más dirigido a asesoras y asesores porque, como ya se mencionó también en la mesa anterior, tienen que identificar cómo van a mostrar la información dependiendo si tienen un estudiante con discapacidad auditiva, visual, intelectual, motriz, etc. Entonces, estas características nos van a ayudar para definir qué tipo de material queremos elaborar. Incluso si tú eres estudiante de CAED, tú también, por ejemplo, tienes alguna predilección sobre si te gustan más los videos, te gustan más los audios, te gusta más hacer mapas mentales, te gusta más dibujar o te gusta llevar un diario en el que escribes tus tareas, las actividades que hiciste, haces un pequeño resumen de lo que hiciste en el día. Eso te puede ayudar a que tú también elijas qué material hacer. Ahora, un cuarto punto es reflexionar si las condiciones de espacio y de estructura permiten utilizar el material a diseñar. Por ejemplo, hay algunos materiales que son digitales y que necesitan de una computadora que esté conectada a Internet. Si yo, por ejemplo, no tengo eso en mi CAED o mi computadora está muy lenta o el Internet no sirve hoy, puedo hacer un cambio en el tipo de materiales que quiero utilizar. A lo mejor si era una animación sobre, no sé, elementos de geografía, de cuerpos geométricos, lo que puedo hacer es diseñar algunos en material físico y poder tocarlos. Y finalmente, la quinta recomendación para la elaboración de materiales didácticos es definir qué estrategia educativa voy a utilizar. Esto también es tanto para asesores y asesoras como para estudiantes. Por ejemplo, si yo quiero que al principio haya una estrategia de resumen, entonces yo voy a definir cuáles son las ideas importantes, cuáles son las palabras clave y entonces puedo definir si quiero hacer un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un mapa mental o qué voy a hacer con esa información. Recuerden que todo lo que seleccionamos tiene que utilizarse y aplicarse en algo para que el aprendizaje sea mucho más rico.
Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hemos hablado de los materiales didácticos de manera general y también ya hemos platicado un poco de cómo se pueden hacer accesibles. De hecho, se mencionó que pueden hacerse audios, textos cortos, textos en lectura fácil, pueden hacerse videos con lengua de señas, entre otros. En este sentido, yo les quiero hablar un poco sobre el modelo DUA. El DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Este modelo tiene 3 principios y 9 pautas de aplicación para poder usarse en materiales didácticos. Ahorita solamente voy a hacer una síntesis de qué es lo que nos dice este diseño universal para que ustedes puedan recordarlo y quien no lo tenga presente pueda conocer de qué trata. El primer principio nos habla de proporcionar múltiples formas de implicación de las y los estudiantes al conocimiento. Entonces, aquí nos recomiendan que identifiquemos quién más conoce a sus estudiantes son ustedes, asesoras y asesores. Ustedes saben si a sus estudiantes les gusta hablar en público, exponer, hacer audios, dibujar, hacer deporte, trabajar de manera individual o en equipo, entre otras actividades. Entonces, aquí estamos viendo una diversidad de actividades que se pueden desarrollar y podemos trabajar un tema para que éste pueda ser presentado de distintas maneras que el estudiante se sienta más cómodo de realizar. Eso tiene que ver con proporcionar múltiples formas de implicación. Ahora, hay un segundo principio que es proporcionar múltiples formas de representación de la información. Aquí nos dice que no hay una forma única para presentar esta información que sea óptima para todos los estudiantes. Si antes dijimos que nuestro aprendizaje es como nuestra huella digital, que cada uno aprende de distintas formas, entonces aquí básicamente se tiene que permitir al estudiantado no solo uno, sino varios canales de información con los que pueda acceder a esta. Por eso hacemos énfasis en que se utilicen texto, imágenes, audios, videos, animaciones, entre muchas otras posibilidades. Y finalmente, el tercer principio tiene que ver con proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Aquí es cuando yo les digo qué va a hacer el estudiante o la estudiante con esa información, cómo lo puede expresar, cómo lo puede presentar, cómo lo puede aplicar. Aquí sí es tarea de cada asesor y asesora crear situaciones donde las tareas deban realizarse para construir distintos aprendizajes. Aquí entramos al uso de estrategias didácticas donde asesoras y asesores pueden mostrar una diversidad, un abanico de posibilidades en las que cada estudiante pueda hacer uso de un material. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya estamos, digamos, como en la parte final de esta presentación. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para el uso de materiales didácticos para estudiantes con discapacidad? La primera recomendación es que usen 4 tipos de materiales, ¿sí? Pueden ser materiales didácticos impresos o físicos. Aquí tenemos, por ejemplo, libros, revistas, folletos, enciclopedias, todo aquello con lo que aprendíamos hace muchos años. Eran básicamente los únicos materiales que se mostraban. También nos pedían, por ejemplo, periódicos, nos pedían algún tipo de información impresa para que nosotros pudiéramos revisar. De hecho, todavía hay muchas personas que piden a sus estudiantes investigar información en libros, en revistas, en folletos, y eso está bien, pero justamente como nos dijeron en la mesa anterior, no nos podemos quedar con ese único material. Tenemos que ver cómo complementamos esa información. Por ejemplo, nos comentaba Paola que si tú das un texto a un estudiante, puede ser que eso no lo motive tanto como cuando tú le pones un video o le das un juego educativo o algún otro material, ¿sí? Entonces aquí pasamos a nuestro segundo tipo de materiales, los materiales didácticos manipulables, aquellos con los que las y los estudiantes pueden hacer cosas. Ojo, también nos dijo por ahí Marisol que no porque estos sean manipulables tienen que ser infantilizados, ¿sí? Tenemos que adecuar toda la información y los materiales a la edad que tienen nuestros estudiantes, que
por lo regular son adolescentes, jóvenes o incluso también hay personas adultas. Entonces, con materiales didácticos manipulables no me refiero a hacer, por ejemplo, materiales con plastilina o con papel, hacer bolitas, no. Me refiero a algo que ellos puedan utilizar. Por ejemplo, hay asesoras y asesores que nos han presentado, tanto en los cursos en línea como en eventos anteriores, materiales donde las y los estudiantes pueden tocar las cosas, ¿sí? Nos mencionaban también, por ejemplo, cosas de relieve, donde ellos diseñan juegos de mesa y los tienen que ir jugando bajo un objetivo de aprendizaje. También hay actividades donde se diseñan algunas actividades culturales donde ellos tienen que pensar cómo pueden, por ejemplo, decorar una puerta, cómo pueden, qué materiales tienen que usar para poder hacer algún otro material. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en alguna clase se pueda hacer un periódico de un tema y que cada estudiante pueda hacer alguna aportación para ese periódico, ya sea una caricatura, puede ser un dibujo, un cartel, una nota periodística, entre otras muchas cosas. De hecho, aquí en la presentación se muestran diversos pictogramas y uno que vemos es de unos tubos de ensayo. También si su CAED tiene algún tipo de laboratorio o pueden hacer algunos experimentos, no necesariamente tiene que ser el laboratorio más equipado, sino tener distintas ideas para poder usar y experimentar. Eso tiene que ver con los materiales manipulables. Un tercer tipo de material son los materiales didácticos audiovisuales, tal como el que estamos mostrando en pantalla. Este material didáctico audiovisual tiene texto, tiene colores, tiene imágenes, tiene pictogramas y lo que trata de mostrar es una síntesis de información, porque ustedes se dan cuenta que el texto es pequeño, pero tiene muchas imágenes que también refieren a los materiales que ya he mencionado, libros, revistas, computadoras, impresoras, tubos de ensayo, juegos de mesa, pizarrones, también hay maquetas y también por ahí tenemos una imagen de una televisión con un dibujito que a mí me hace pensar en Hamlet. Pero bueno, cada quien tendrá como su representación de lo que está viendo ahorita en pantalla y para quien no está viendo su pantalla, pues estoy haciendo esta descripción de qué pictogramas o imágenes estamos viendo. Ahora, un cuarto tipo de material tiene que ver con los materiales didácticos digitales. Hoy en día hay diversas aplicaciones que se pueden usar para aprender cosas o para enseñar, ¿sí? Hemos utilizado, por ejemplo, y se ha mencionado, también como lo dijo el asesor en la mesa inaugural, aplicaciones como Geniali, Google Classroom, Canva, que se usan para enseñar y para estudiar también. En las siguientes mesas vamos a poder tener este intercambio con asesoras, asesores y estudiantes sobre qué materiales usan ellos para poder enseñar a las y los estudiantes o qué usan para aprender, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nuestra recomendación final es que cuando se ofrecen diferentes opciones es posible responder a las necesidades, capacidades, así como preferencias perceptivas de cada estudiante, a la vez que se mejoran las oportunidades para acceder y comprender la información de todas y todos los estudiantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que básicamente, si ustedes conocen a sus estudiantes, pueden darle las mejores opciones con las cuales ellos aprenden. Por ejemplo, en CAED hay estudiantes que les gusta mucho dibujar, hay estudiantes que son muy, ¿cómo les diré? Como muy movidos, siempre quieren estar haciendo cosas, van y preguntan al asesor o a la asesora, ya terminé, ¿qué más puedo hacer? Oiga, ¿puedo salir? ¿Puedo ir a recoger? Etcétera. Hay que aprovechar esas características que tiene cada estudiante para poder definir qué material es más adecuado para ellas y ellos. Hay otros estudiantes que quizá les guste más trabajar solos, no les gusta tanto hablar en público, pero a lo mejor son muy buenos para hacer un audio, dado que no se está viendo su rostro, y también puede ser que sean estudiantes que les guste mucho trabajar en equipo. Ahí puedes usar distintas herramientas y distintas estrategias para que ellos y ellas se sientan muy motivados con lo que están haciendo y también puedan acceder y comprender esta información.
Entonces, pues de mi parte es todo. La siguiente diapositiva solamente es de gracias. Entonces, les invito a que permanezcan en esta transmisión para que puedan ver nuestra siguiente actividad. Vamos a tener la experiencia de un estudiante de CAED. Él hizo un material didáctico para desarrollar un tema. En unos minutos nos va a presentar cuál es su material, cuál es su tema y cómo lo hizo. También les invitamos a participar en las actividades de la jornada. Pueden dar clic en el enlace que aparece aquí abajo de la transmisión para visitar el sitio web de la jornada y consultar el programa de actividades del día de hoy, de mañana y del viernes. Si desean inscribirse a las actividades con museos o a las clases de LSM y Braille, todavía pueden hacerlo. Por ello, les pedimos escribir al correo que aparece en la pantalla y que ya hemos dicho. Es educacion.inclusiva@dgb.edu.mx. También les invitamos y les recordamos que si están siguiendo esta transmisión en su CAED con compañeras, compañeros, asesores, tomen una foto y nos la envíen a este mismo correo. Ok, entonces sería todo mi parte. Muchas gracias. Les invitamos a permanecer en esta transmisión. Hasta pronto. Ahí estoy ya, ¿verdad? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra actividad que es Voy a explicar mi tema favorito. El objetivo de esta actividad es compartir el material elaborado por un estudiante. En este material se explica un tema del plan modular, demostrando cuáles han sido algunas de las estrategias o materiales que se utilizan dentro de las asesorías académicas para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Le damos la bienvenida a José Ramiro Salazar, que nos acompaña y que participa en esta mesa. Hola, Ramiro. Hola, Liz. Cuéntanos, Ramiro, ¿de qué estado eres y cuál es tu CAED?
Soy del estado de Jalisco y mi CAE es 148. Perfecto. ¿Qué tipo de material nos vas a compartir? Un audio. Un audio. Entonces, vamos a escuchar el audio que Ramiro nos comparte. Mi tema va dirigido a personas con discapacidad visual y con discapacidad motriz. Los materiales que yo estoy utilizando es mi libro de Sociedad Mexicana Contemporánea y mi investigación. Migración es un factor más en la expresión de la diversidad social, es la inmigración, entendida como el movimiento de la población que cambia su vivienda de la localidad. Es aquella donde parte de las migraciones y la localidad es el destino, en el lugar donde establecerán su vida tomando en cuenta lo anterior. Se designa como inmigrantes a las personas que decidieron cambiar su lugar de residencia para vivir en una tierra que no es la suya. Sin embargo, el nombre de la inmigrantes depende de quién es el nombrado. A la persona que decidió migrar, el migrante es inmigrante de la mirada de las personas que habitan el lugar en donde han llegado al movimiento inquilino. Son inmigrantes las personas que han decidido partir de su localidad hacia nuevas tierras. Emigrantes en busca de nuevas oportunidades laborales, de mejores condiciones de vida, tal como tener acceso a un buen trabajo, a los servicios públicos. La migración se refiere a los cambios de residencia de las personas de un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, por ejemplo, de una región a otra, de una comunidad a otra. El territorio inmigrante se utiliza para nombrar la entrada de personas a un país del cual no son nacionalidad, con la intención de quedarse a vivir. En general, las migraciones obedecen a diferentes causas. Entre ellas se encuentran situaciones como la falta de fuentes de trabajo, la oposición de un gobierno, la falta de servicios públicos que permiten una vida confortable. Además, las inmigraciones se ven alentadas por las cualidades atractivas de los lugares de destino, oportunidad de trabajo y mejores condiciones políticas y sociales. Por un lado, emigración significa el movimiento de salida de personas a un país a otro. Inmigración es la persona o el animal que viene o llega a un país, ciudad o territorio, que no es el origen de la finalidad. Se establece en el lugar nuevo. Emigrante se refiere a las personas que emigran, aquella que se traslada a un lugar a otro, que tiene estabilidad en su hogar y sean ya sea un pueblo, ciudad o país. ¿Por qué es importante saber ese tema? Son un componente indisoluble de la dinámica demográfica. Contribuyen decisivamente en la distribución de la población, el interior de los países, entre regiones. Vamos a hacer algunas preguntas relacionadas a esta, que son muy sencillas y nos van a dar mucha información de cómo elaborar materiales didácticos. ¿Qué te gusta del material que elegiste, del tema que elegiste para hacer tu material, Ramiro? Y es un tema muy importante por lo que está pasando en la pared fronteriza, que las personas migran para buscar un nuevo trabajo, una mejor oportunidad. Y es mucha información para saber lo que está pasando en realidad y lo que están viviendo esas personas. Es cierto, Ramiro, elegiste un tema muy importante, nos hace énfasis en que todos debemos tener empatía, en conocer las características o los procesos, las situaciones por las que van pasando diferentes personas. Es un gran tema, Ramiro. Siguiendo con las preguntas, ¿por qué decidiste hacer un material en audio de este tema? ¿Pensaste en alguien en especial para hacer tu audio? Porque me gustaría que las personas lo puedan escuchar, que lo puedan tener en teléfonos, que no sean solo videos, sino que lo puedan compartir en sus redes sociales, en sus chats, en grupos, para que puedan saber lo que la información de la migración, que puedan comprender paso a paso, que lo puedan comprender lentamente. Perfecto. Algo que me gustó y que me sorprendió mucho de tu material cuando lo escuché es que el audio es muy limpio
Me refiero a que no tiene ruidos de la calle o cosas así. Usualmente cuando los asesores hacemos audios, tenemos este problema de que pasa la ambulancia, que pasa el camión, que se abre una puerta, y nos cuesta mucho trabajo obtener un audio que sea tan limpio como el que tú hiciste, como el que nos compartes. ¿Cómo lograste esto? Sí, al principio fue difícil porque donde yo vivo pasan muchos camiones, muchos autobuses, muchos trenes, muchos carros. Y una vez que prestó su casa, ya que como su casa no tiene ventanas, no entra mucho ruido y fue fácilmente poder hacer mi audio y hacerlo sin ningún problema. Súper, entonces tuviste un mini estudio ahí, perfecto. Sí. ¿Cuánto tiempo tuviste que investigar este tema para hacer tu audio? Tardé 2 días. 2 días. Cuando juntaste todo ese material que ya tenías acá, tus notas, tus libros, para hacer tu audio, ¿hiciste algún tipo de guión? Me refiero a que dijiste, bueno, acá está mi información, ahora la acomodo, la ordeno, la pongo en papel y la leo. Cuéntanos, ¿cómo le hiciste para eso? Primero organicé bien la información para poderla comprender y me lo aprendí de memoria. La aprendiste de memoria, súper, Sí. ¿eh? Tarea para todos los asesores. Es complicado, te comento, porque cuando nosotros estamos grabando, está muy bien en nuestra mente, está muy limpio en la cabeza, pero cuando vamos a empezamos a hablar, nos tropezamos con algunas palabras, nos tropezamos con el ritmo de la lectura, nosotros tenemos nuestro papelito y vamos leyendo y nos damos cuenta que, chin, ya dije una palabra que estaba mal o no le di tiempo, pero tu audio está muy bien, muy, muy bien leído. Me refiero a que el tiempo que le das a las palabras es muy bueno, ¿no? Hay a veces cuando nosotros como asesores empezamos a hacer material, hablamos de volada porque pensamos que le quepa todo el contenido en un audio pequeñito, ¿no? Pero este audio, este material que nos compartes, nos muestra un poco lo contrario, que aunque el contenido sea corto, hay que darle su tiempo a las palabras para que quede muy claro, y eso me gustó mucho. ¿Con qué grabaste tu audio? ¿Con un celular? ¿Con una compu? Al principio lo grabé con un teléfono y luego con una computadora. Pero me gustó más cómo se escuchaba en la computadora porque se escuchaba más limpio, más suave. No se escuchaba tan trabado. Exacto. Esa es otra cosa muy importante cuando nosotros hacemos materiales. De nuevo, pensamos que la primera nos va a salir con algún tipo de hoja, con algún, como en este caso con el celular o con la compu, pero ya cuando lo escuchamos, que es algo muy importante, oírlo antes de compartirlo con compañeros o estudiantes, es ver si es lo que nosotros esperábamos, ¿no? Que te quede bien, que se haya oído bien tu voz. Eso es algo muy importante lo que hiciste, que comparaste, hiciste dos y dijiste, este es mejor, tiene estas características y me quedo con este. ¿Presentaste tu audio a algún compañero con discapacidad visual? ¿Te hizo algunos comentarios sobre tu material? Sí, se lo presenté a mi mejor amigo que tiene problemas de la vista. Sí le dio un sentimiento porque es un tema muy sensible para él, porque lo que está viviendo las personas ha sido mucha tristeza porque dejan sus hogares. Hay personas que no logran ni llegar o ni vivir. Y es que es un tema sensible porque no todas las personas lo pueden comprender. Y para él fue el sentimiento de haber hecho un tema tan importante que no todos lo pueden hacer o no les da interés hacerlo. Sí, el tema es muy sensible y me gusta que no te haya hecho ningún comentario en relación a, híjole, Ramiro, hablas muy rápido, o, oye, Ramiro, casi no le entendí, estaba muy bajito. Eso quiere decir que tu audio quedó, hablando de aspectos técnicos, quedó muy pulido, quedó muy bien hecho. Te felicito, Ramiro, por eso. Este tipo de audios que son cortitos, que son comentarios pequeños, ¿cómo te gustaría que se usaran en las clases? ¿Lo podrías dar de tarea? ¿Lo podrías, no sé, compartir al inicio de la clase? ¿Qué te gustaría hacer con este tipo de material? Con todos los salones y algunas escuelas para que lo puedan escuchar, dar su opinión de cómo quedó el tema o que puedan dar su punto de vista. Sí, eso es muy importante. Fíjate que este tipo de audios tan cortitos se prestan, por ejemplo, a empezar las clases, ¿no? Vamos a hablar ahora del tema de migración y vamos a oír este audio, y como es tan cortito, queda muy bien para introducir, y tu audio también queda muy bien para ir recordando definiciones. En este caso tú hablaste un poco de migración, pero me imagino que otros asesores pueden tomar la idea
para hacer definición de qué es una mezcla heterogénea, ¿no? En un audio pequeñito para estar repitiendo y que podamos ir estudiando, puede ser en nuestra casa, puede ser en el transporte, etcétera, ¿no? ¿Te gustaría hacer material para otras materias? Porque que hiciste es para el área de sociales. ¿Has pensado en otras áreas, en matemáticas, en química? Matemáticas. En matemáticas. ¿Y qué diferencia habría, si es que la hay, entre este material que nos has compartido con uno que tú quisieras hacer de matemáticas? Puedes explicar alguna forma de operaciones, de ecuaciones, ir explicando paso a paso, poco a poquito, para que fueran comprendiendo todo que ellos entienden, qué esperas que puedan entender para ir aventajando, o lo que más se les haga difícil en matemáticas. Sí, fíjate que para esas áreas, también, bueno, también para el área de química, de física, podemos hacer audios como este que nos muestras para las definiciones y hacer audios de procedimientos. Puede ser que no nos vayan a quedar tan largos, que no vaya a poner yo ahí 5 sumas, una muy cortita, siguiendo todos estos aspectos que tú nos has compartido, que lo escuchaste primero, hiciste tu investigación, te aseguraste de que no hubiera ruidos externos y así el estudiante tiene acceso a esta información de forma concreta, rápida y queda muy bien. ¿Qué materiales usas con mayor frecuencia en tu CAED? ¿O has visto que otros compañeros usen materiales diferentes a estos audios? Algunos son unas computadoras que sirven como apoyo para su discapacidad, para tareas, para... Ok. ¿Recuerdas algún material que te haya servido mucho, mucho para tus asesorías? Así que digas, este acordeón que hice para pasar mi examen tal, me sirvió mucho, o algún resumen. A veces hago fichas bibliográficas o a veces grabo audios en mi teléfono que me sirven como medio de estudio. Lo voy Ok. grabando en mi mente y mientras lo voy escuchando me va ayudando para hacer mis actividades o mis exámenes que me sirven para estudiar. Perfecto. ¿Qué recomendarías a las personas que quieren hacer materiales accesibles o materiales que no sean siempre como el resumen o estudia las 3 páginas de este libro, sino materiales que le den un poquito la vuelta a cómo elaboramos? ¿Qué les dices? A veces las personas dicen, no, yo cómo voy a hacer un material así, no tengo ni idea. ¿Qué les recomiendas? Que confíen en ellos, que se esfuercen mucho, que nunca sean negativos, que siempre sean positivos, de que todo se puede lograr, de que ellos como lo vayan entendiendo lo van a ir logrando, que no importa cómo les quede, lo que cuente la intención que lo hacen, que sean, que nunca sean negativos, que siempre hay un detalle que pueda salir mal, pero no es un impide poder lograr las cosas, de Eso es. que les dé interés, de que sí lo van a poder hacer, de que les sirve de ayuda, y que lo puedan compartir con su familia, amigos, sus compañeros, maestros. Sí, eso es muy importante. Cuando nosotros empezamos a hacer material didáctico, pensamos que a la primera nos va a salir, ¿no? O pensamos que, no me salió lo que yo esperaba y entonces ya no le sigo, mejor ya no quiero hacer nada, ¿no? Es complicado porque, como nos comentaba Marisol, nosotros estamos muy acostumbrados a cierto tipo de material, a te doy la hojita con el resumen y tú apréndete esto de memoria y se acabó, ¿no? Pero sí es bueno salir de nuestro cascaroncito y intentar hacer otro tipo de materiales, como audios, como videos. También podemos recurrir de nuevo a nuestros materiales de siempre, que son los resúmenes, pero dándoles un enfoque diferente, ¿no? Ya por último, Ramiro, ya te dejo ir. ¿Qué le dirías a tus compañeros que en esta ocasión no se animaron a participar en la jornada, que estuvieron así en una rayita? Cuéntanos, ¿cómo te fue acá en tu experiencia de hacer tu material, de las pequeñas reuniones que tuviste con nosotros? Que no tengan miedo, que es muy divertido participar, que es algo que nos distingue a cada persona. Si participas, es algo que te interesa, es algo que te va a ayudar mucho, es algo que habla bien de ti, en las escuelas, en los estados. Y es bueno participar porque es lo que te sirve de experiencia, que te va a ayudar a desarrollar tus actividades o tu carrera, que no tengan miedo, que es divertido participar. Eso es cierto, te sirve como experiencia, ¿eh? Porque vamos a dar constancia de participación y Ramiro, tú en tu currículum ya puedes poner, participé en las jornadas, fui expositor. Muchísimas gracias por tu participación, Ramiro, de verdad. Del intercambio que hemos tenido con Ramiro voy a retomar un par de cosas, como que hay que considerar que un formato puede servir para estudiantes con diferentes características. Es decir, no casarnos con esta idea, por ejemplo, en este caso, de que los audios son para personas con discapacidad visual,
Cuando nosotros empezamos a trabajar con personas de diferentes características, empezamos por esa parte de decir, bueno, si es sordo, entonces le voy a hacer unos dibujos y a él porque él es sordo, ¿no? Si es discapacidad intelectual, no le pongo dibujos, le hago texto sencillo y tal, ¿no? Pero los materiales tienen, voy a decirlo así, tienen como vida propia, ¿no? Uno hace el material, lo lanza al mundo y los estudiantes deciden cómo tomarlo. Cuando hacemos materiales didácticos para nuestros estudiantes, debemos de pensar siempre en hacerlo para cubrir diferentes necesidades y pensar que el material será compartido con otros estudiantes, que el material va a tener una vida más larga de lo que nosotros pensamos, ¿no? Cuando yo llegué a CAED, tuve la gran fortuna de recibir un poco de material de la asesora de matemáticas que había, y entonces su material que ella había pensado para un estudiante para hacer su examen, pues también lo tuve yo, aprendí mucho de ese material y lo compartí con otros estudiantes, ¿no? Porque puede suceder que el estudiante guarde el material, que sería algo súper lindo, es el sueño de todo asesor, que guarde el material que yo le hice y que lo comparta con los otros estudiantes o, como me sucedió a mí, con otros asesores que se van incorporando a los centros, ¿no? O que lo lleve a otro lado, que lo comparta con su primo, no sé, por ejemplo, cuando Ramiro ya acabe el CAED, tenga su material y quizás algún primito de chin, ya voy a entrar a la prepa y no le entiendo acá, y Ramiro pueda proporcionar este material, ¿no? Un aspecto muy importante que debemos de tomar en cuenta es que los estudiantes en muchas ocasiones están generando sus propios materiales. Lo hacen y no se dan cuenta, y a veces a nosotros los asesores y asesoras también se nos escapa, ¿no? Por ejemplo, cuando hacen notas, todos tienen diferentes formas de resaltar lo que consideran deben de repasar. Pueden usar colores, pueden hacer notas en relieve, hacen dobleces en una hoja para decir, a ver, esto era de, no sé, de sociales, la hoja que tiene aquí, el piquito cortado, y de acá es de matemáticas porque la hoja está completa, ¿no? Hacen una nota especial para alguna definición, lo anotan en la parte final de su cuaderno, hacen notas, resúmenes, tablas para estudiar antes del examen. A veces nosotros como asesores estamos como concentrados en las cosas que nosotros les damos a los estudiantes, pero los estudiantes ahí tienen su vida propia, ¿no? Por ejemplo, sucede que comparten alguna plática y dicen, no, mira, la maestra de matemáticas a mí me dio esta hoja, a lo mejor te puede servir, y entonces el material como que va rodando, y si nosotros no le hacemos algunos ajustes, puede ser que no le sirva a otro, pero que sí le sirva a uno, ¿no? Entonces, entre más pulido vaya este material, pues va a tener mucha más vida. Otra forma en la que los estudiantes nos ayudan a nosotros, los asesores, a hacer material, es que pueden pedirnos que, les doy el ejemplo, yo daba clases y empecé con estudiantes con discapacidad visual y me decían, grábeme, pero solamente ese cachito donde dijo cómo se hace tal suma, y nada más, ¿no? No me dé otra vez el audio de la clase completo, nada más quiero ese cachito. Igual me pasaba con los chicos sordos, ¿no? Me decían, me deja grabar la clase, pero nada más lo último que dijo ayer. Entonces, esto da pie a que si el asesor va cachando todas esas cosillas que los estudiantes nos comparten, y que nos comparten así, a manos llenas, o sea, los estudiantes nos dicen, ay, no le voy a decir que esto me sirve. El estudiante va, pregunta, dice, entonces podemos generar materiales que cubran de manera muy puntual las necesidades de los estudiantes, ¿no? Ya como asesores no vamos a estar a ver de, yo creo que se le hace difícil este tema, entonces yo se lo voy a explicar así, ¿no? Si nosotros recibimos toda esa información que los estudiantes nos proporcionan, entonces ya sabemos qué es lo que el estudiante necesita. También cuando en clase nos hacen preguntas, oiga, yo no le entendí otra vez a eso, explíquemelo otra vez, o proponen ejemplos, sí, ya sé, como cuando pasa esto y aquello, ¿no? Ejemplos de las cosas que nosotros explicamos, o, oiga, ¿de dónde sale el 7? Yo vi ese 9 y ese 6, está claro, pero ese 7 ya no le entendí, o nos dicen, ¿cómo llegó a tal conclusión si estamos leyendo? Ellos mismos nos van diciendo por dónde debe ir nuestro material para que a ellos les sea útil. Conocer todo este proceso que el estudiante hace para aprender es tan relevante porque abre al asesor como una ventana para ver qué cosas en realidad le sirven a las y los estudiantes, cómo les gusta trabajar, qué cosas de plano no usa, a qué temas o conceptos le debe dar un poquito más de esfuerzo. Entonces, es muy importante que nosotros como asesores, a la hora de generar nuestros materiales, veamos qué tipo de materiales están usando ya los estudiantes, ¿no?
de nuevo, repito, pensamos que los estudiantes solamente se quedan con lo que nosotros les damos, pero no, los estudiantes hacen sus notas, lo comparten con otros compañeros. Entonces, nosotros como profesores, como asesores y asesoras, si vamos recabando toda esa información, podemos hacer materiales que de verdad les funcionen, ¿no? Porque puede suceder que yo diga, ya hice mi super material didáctico, está muy bonito, les va a servir a todos, y pues no, uno choca contra pared y dice, sí, no, bueno, ya, perdón, recojo mi material, lo corrijo, siempre corregir, pero corregir tomando en cuenta todas estas cosas que los estudiantes nos van proporcionando, ¿no? ¿Tú has hecho esto alguna vez, Ramiro? ¿Le has dicho al profe, oiga, repítame, no le entendí, o ¿sabe qué? Explíqueme otra vez? A veces, Y sí, que tengo así, me lo explico otra vez el maestro. Perfecto. Y seguramente el profesor, partiendo de eso, puede decir, a lo mejor otros estudiantes tienen esa duda, o recogiendo esos ejemplos que tú les das, por ejemplo, que oiga, esto sucedió igual que cuando mi primo no sé qué y no sé qué, y es la misma situación, el asesor lo puede recoger y compartirlo con otra clase, ¿no? Ya no le va a poner el nombre de tu primo, ya va a decir así la historia de un amigo, del tío, de no sé qué, pero va a retomar ese ejemplo, ¿no? Ok, Ramiro, nos da mucho gusto que nos hayas compartido tu material. En verdad, es una muestra muy grande para los asesores que no se animan, también para los estudiantes, ¿no? Que a veces dicen, ay, yo podré hacer un material, podré hacer un audio, no podré, sí podré. Y lo que mucho más me gustó sobre tu material es que se puede compartir con muchas más personas. Este material que tú hiciste puede ser como para aprender, estudiar antes de un examen, como para que tú vayas caminando o estés sentado en un parque por ahí y vas retomando las definiciones, como para, bueno, escucharlas un poquito antes del examen y ya la tienes más como platicadita, ¿no? Para decirle a tu compañero que a lo mejor no está en tu clase, pero está tomando la misma materia, mira, te comparto este audio, puede servirte, etcétera, ¿no? Igual el profesor, los materiales siempre debemos de tener esta visión de que el mismo material, tal vez con algunos pequeños ajustes, puede servir para otro estudiante. Por ejemplo, este que nos compartiste de tu audio, lo puedo pasar yo en Word y se lo puedo pasar a un estudiante para que luego escuche en lector de pantalla, ¿no? O pedir a nuestros apoyos sordos, a nuestros estudiantes sordos, que esa misma definición cortita que tú nos compartiste, pues la vamos a pasar a LSM y de la misma manera hacemos un audio o un video pequeñito, ¿no? Sí. Perfecto, Ramiro. Pues muchas gracias por tu participación. De verdad quedamos encantados acá en las oficinas con tu material. Es algo que de verdad yo hasta fui a la oficina al auto y pregunté, ¿así de limpio estaba el audio de Ramiro cuando llegó? ¿Así limpio? Y me dijeron, sí, así lo entregó, perfecto. Y dije, súper. Bien, Ramiro, tú puedes dedicarte a esto, a los podcasts. Sería una gran opción. Ya ves que están acá de moda y es otra forma de estudiar y ¿no? Entonces, agradecemos a Ramiro, a los intérpretes del LSM y de manera muy, muy especial a quienes nos acompañaron durante esta sesión a través de la transmisión de YouTube. Les recordamos que la siguiente actividad de esta jornada es un intercambio de experiencias de asesores y asesoras de CAED sobre materiales didácticos con adecuaciones para estudiantes con discapacidad. Así es que pusiste la vara alta, Ramiro, a ver qué nos enseñan. Seguramente serán materiales muy buenos. Y esta sesión va a dar inicio al término de esta sesión de acá, ¿de acuerdo? Recuerden, les invitamos a participar en cada una de las actividades de la jornada. Pueden dar clic en el enlace que aparece acá abajo en el YouTube para visitar el sitio web de la jornada y consultar el programa de actividades y ligas de transmisiones. Si desean inscribirse a las actividades con museos, a clase de braille o del SM, por favor envíen un correo al correo que aparece de nuevo ahí en los comentarios, si está apareciendo ahorita en pantalla, educacion.inclusiva@dgb.edu.mx, y les pido con el corazón en la mano, pongan en el asunto, quiero estar en la clase de braille, quiero estar en la clase del SM, quiero estar en el museo, porque hemos tenido ya varios correos que nos dicen, sí, quiero estar en la clase, pero no sabemos a qué clase se refieren, ¿de acuerdo? También los invitamos a que si están siguiendo esta transmisión en su CAED, ahí con sus compañeros, con los asesores, nos envíen una foto, tómense una selfie, puede ser grupal, puede ser así, sus mejores 3 amigos acá en la jornada, y nos las envíen al mismo correo que aparece en pantalla, y les invitamos a permanecer en la transmisión.
Hasta pronto.